Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fátima Martínez Calderón y junto a mi compañero Diego Zavala Reyes, hoy vamos a hablar acerca de los nitrocompuestos o nitroderivados. En la química orgánica podemos encontrar varios grupos funcionales, que son un átomo o conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada. Estos grupos son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Existe un grupo funcional de gran importancia caracterizado por la presencia de un grupo nitro y se conoce como nitrocompuesto. En este video hablaremos de los antes mencionados. Los nitroderivados o compuestos nitro se pueden considerar derivados de los hidrocarburos en los que se sustituyó uno o más hidrógenos por el grupo nitro, NO2, unido a un radical metil, etil, etc., que pueden ser alifáticos o aromáticos. Esto lo retomaremos más tarde. En este grupo nitro se incluyen las mononitroparafinas, las polinitroparafinas, las nitrolefinas, así como los alquilnitritos y nitratos. Por otra parte, cabe mencionar que los compuestos nitro, a consecuencia de la presencia de impurezas o manipulación inapropiada, pueden desencadenar una descomposición exotérmica violenta, es decir, son altamente explosivos. Entre sus usos está la fabricación de disolventes, explosivos, propulsores de cohetes, aditivos de gasolina y fumigantes, por lo que se emplean en las industrias del caucho, textil, pinturas y barnices. Wow. Ahora pasamos a hablar sobre la nomenclatura de los nitrocompuestos. Por el primer compuesto. Como pueden ver, es un nitrocompuesto porque este mismo contiene al radical nitro, que es este mismo. Yo lo voy a seleccionar con el color verde. En este caso, este sería el compuesto nitro. Ahora vamos a seleccionar la cadena principal. Cabe mencionar que el compuesto nitro, el verde, lo podemos tomar en cuenta como un sustituyente. Ahora, para la cadena principal voy a utilizar el color azul, que en este caso solamente sería esta parte. Y ahora tenemos que ver de qué hidrocarburo procede este. Y hablando de este mismo, sabemos que procede del metano, porque si nos dirigimos a esta tabla, podemos ver que cuando solamente contiene un número de carbonos, es un metano. Y en este caso solamente estamos viendo un enlace simple unido a un metil, que está en este caso, como nos lo dice aquí en la tabla, es un metano. Y primero tenemos que mencionar de que primero se debe de poner el sufijo nitro, que sería el que estamos viendo por aquí. Y siguiente tenemos que poner el que vemos en la tabla, que en este caso, como ya lo habíamos dicho, es metano. Hay que indicar la posición del radical nitro, pero en este caso, como estamos hablando de un compuesto muy sencillo, podemos no enumerar la cadena principal. Simplemente dejaríamos nitro-metano. Señalamos el nitro en verde y el metano en azul, porque es el nombre de la cadena principal. Y hablando de esto, cabe mencionar que igualmente podemos ponerle, en este caso el radical solamente este sería el 1, podemos agregarle 1 nitrometano, pero no sería tan necesario, entonces podemos solamente dejarlo así. Bueno, ahora pasamos al siguiente, que está un poco más complicado, pero es sencillo en sí. En este caso estamos contando con dos átomos de carbono. Seleccionamos el grupo nitro, como ya lo habíamos mencionado, que sería este mismo, NO2. Y entonces va a ser un nitrocompuesto. Y la cadena principal que estaríamos hablando de esta. Entonces, ya que seleccionamos el grupo nitro y se establece uno en este radical, dos enlaces en los hidrógenos, y luego se establece otro enlace con el grupo nitro, que sería el de aquí, lo podemos remarcar o podemos dejarlo así, pero igualmente aquí tenemos un enlace. En este caso tenemos que es simplemente muy sencillo porque solamente tendríamos que enumerar el... Ahora sí, continuando con esto, estaríamos viendo que nos incluye dos carbonos, que como lo vemos en la tabla, estamos hablando de un etano. Y como ya encontramos el nitro,
que sería aquí que con eso ya verificamos que es un nitro compuesto, empezaríamos agregando la palabra nitro y después contando los números de carbono, que en este caso sería el número 1 y el número 2. Cabe aclarar que siempre se debe de elegir el carbono que esté más cercano al carbono unido hacia el grupo nitro, que en este caso y en este caso solamente hay uno que podemos elegir. Entonces, por eso no, decía yo que no es necesario agregar un uno aquí, porque siempre va a terminar siendo el número uno. Y en este caso, como ya lo hemos dicho, sería un nitro por este mismo y etano porque estamos viendo dos carbonos en esta parte. Ahora, pasamos al siguiente. En este caso, como tenemos el grupo nitro aquí mismo, lo vamos a seleccionar con el color verde. Y igualmente vamos a seleccionar la cadena más larga, que sería toda esta. Toda esa. Y ahora hay que numerarla. Y esta tenemos que indicarla, como dije, verificando cuál es el carbono que se encuentra en los extremos más próximo al grupo nitro. Que en este caso estamos del lado izquierdo, que si empezamos contando desde este lado sería 1, 2, 3 y 4. Aquí en este mismo podemos ver el número que está unido hacia el carbono número 2, que quedaría en la posición número 2. Y si lo empezamos a contar desde acá, sería 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, nos quedaría en la posición 3. Que en este caso, si lo vemos del lado derecho, no quedaría en una posición más alta, lo que nos estaría dando una nomenclatura errónea. Ahora ya podemos enumerar el compuesto, que empezaría de la siguiente manera. 2 por la posición en la que se encuentra el nitro. Vamos a escribirlo por aquí. 2 nitro, que sería el sufijo que tenemos que usar siempre, y butano. Miren, nos fijamos en la cadena principal y tenemos que ver cuántos átomos de carbono existen. En este caso son, como ya lo contamos, 4. Nos dirigimos a la tabla y vemos que sería un butano. Y la terminación ano, porque solamente existen enlaces sencillos en esta parte, en esta parte, en esta parte, en los enlaces de los carbonos. Y en el principio debemos de usar el sufijo nitro, que este mismo se encuentra en la posición número 2 de la cadena principal. Por lo tanto, es 2-nitrobutano. Y si en este caso hubiera más grupos nitro en estos compuestos, por ejemplo, en este mismo, que viéramos nosotros que en la parte de aquí arriba vemos otro NO2 unido hacia este mismo CH2, tendríamos que ubicarlos. Me imaginen que en este ejemplo, por ejemplo, sí tendríamos que ubicar las dos posiciones de los grupos nitro porque uno estaría de este lado y el otro estaría de este lado. Entonces tendríamos que poner, por ejemplo, en este 1,1 nitroetano. Ese sería en un caso hipotético en el que tuviéramos que utilizar esta parte. Bueno, ahora pasemos al siguiente. Vamos a ver qué ocurre cuando en la cadena principal hay insaturaciones. Como pueden observar, hay que seleccionar el grupo nitro, primeramente, como ya lo habíamos hecho en las anteriores, que aquí está, sería el NO2. Y este grupo nitro va a actuar como sustituyente. Y ahora mismo igualmente seleccionamos la cadena principal, como lo hemos hecho en los anteriores, que sería toda esta. Pero aquí tenemos que tomar algo muy, muy en cuenta. No tenemos que empezar a enumerar desde donde se encuentra el NO2, o sea, el nitro. Aquí cambia, porque cuando hay insaturaciones, estas tienen preferencia. Por lo tanto, tenemos que empezar a enumerar desde, por el átomo de carbono, donde esté unido el grupo nitro. Aquí, obviamente, ya dijimos que no es. Por lo tanto, tenemos que empezar a enumerar la cadena principal por donde la insaturación caiga en una posición más baja posible. Por lo tanto, este sería el carbono número 1, el carbono número 2 y el carbono número 3. Y el grupo nitro estaría ubicado en el carbono número 3. En este caso sí es bastante diferente a los anteriores que hemos visto, pero ahora ya podemos enumerar el compuesto. Y el compuesto quedaría como... Aquí estamos, como dijimos, tomamos en cuenta primero esta parte, sería el carbono número 1, porque las insaturaciones tienen más preferencia que el grupo nitro. Entonces quedaría como
3 nitro, prop, 1 eno. 3 nitro, prop, 1 eno. El 3 obviamente indicando el número donde se encuentra el grupo nitro, que sería el de acá. Prop por la cantidad de carbonos que hay, que en este caso es 1, 2, 3, y como lo vemos acá en la tabla igualmente, nos dice que existe el... Cuando hay 3 es propano. Entonces sería prop. Y eno porque estamos viendo dobles enlaces en esta parte. Porque no se les olvide que las insaturaciones tienen preferencia en que sería como el grupo funcional principal en esta parte. Y por eso mismo con estos dobles enlaces tenemos que agregar el 1N, que es donde se encuentra el doble enlace y la insaturación. Que lo vamos a seleccionar con color rojo, sería toda la insaturación. Y en este caso estamos hablando de que el compuesto es un alqueno, porque hay un doble enlace. Si hubiera un triple enlace sería un alquino. Ahora pasemos al siguiente. En este caso estamos viendo un grupo nitro, también unido a un compuesto aromático, que este compuesto sería el benceno. Y además el benceno se encuentra unido a un radical cloro, que sería el que estamos viendo por acá, que también voy a seleccionarlo en color verde. Sería el cloro y el nitro compuesto, bueno, el grupo nitro. Y hablando de eso, el benceno y todos los compuestos aromáticos y el grupo nitro tienen que estar en las posiciones más bajas posibles. Entonces voy a numerar los carbonos de modo que estos radicales caigan en las posiciones más bajas posibles y empezamos a numerar por uno de los átomos del carbón, pero no cualquiera. Primero escribimos el nombre de estos sustituyentes. En este caso, como ya habíamos dicho, este sería un nitro y este un cloro. Entonces nos dijimos que en la letra que empieza cada uno de ellos. El cloro empieza por la C y el nitro por la N. Por tanto, la C va antes en el abecedario que la N. Debido a ello, tenemos que empezar a enumerar por el átomo de carbono unido al cloro. Este sería el átomo de carbono número 1. El átomo de carbono número 1 sería el de aquí. Y ahora tenemos que seguir el camino por el que sea más corto el número de carbonos para llegar al otro sustituyente. En este caso no importa debido a que de ambos lados se toma el mismo número de carbonos. Por ejemplo, vamos por la parte de arriba, sería este el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4, el carbono número 5 y el carbono número 6. Y en este caso si lo tomamos por la parte de abajo sería lo mismo, carbono número 1, 2, 3 y terminaría en el 4 con el nitro. Ambos sustituyentes van a estar en las posiciones 1 y 4 si vamos por arriba o por abajo. Ahora ya podemos nombrar el compuesto que quedaría como 1 cloro, que sería la ubicación del que más importancia tiene esta vez, en este caso por lo del abecedario. 1 cloro, 4 nitro, que sería uno de los más importantes, y luego ya toda esta parte que sería el benceno. Y así nos quedaría 1 cloro, 4 nitro, benceno. Esta quedaría como la cadena principal, o sea, más que nada hablando de todo el benceno, sería la cadena principal. Bueno, y vamos con el último compuesto. Este compuesto es uno de los más importantes de los nitrocompuestos. Miren, lo primero de todo es seleccionar los sustituyentes. Tenemos sustituyentes llamados nitro y metil. Entonces ya saben que para enumerar las posiciones del carbono, los sustituyentes deben de quedar en las posiciones más bajas posibles. Ahora vamos a seleccionarlos, por ejemplo, con el color verde. Aquí está el nitro, otro nitro, otro nitro y un sustituyente que igualmente sería un metil. Entonces, los sustituyentes como deben de quedar en las posiciones más bajas posibles y como tenemos uno llamado metil y los otros ya sabemos que son grupos nitro, debemos de comenzar por uno de los carbonos unidos a estos sustituyentes. Si tomamos el nitro de la parte de arriba, vemos que los sustituyentes empezarían 1, 2, 3. Igual si tomamos la parte de abajo, quedaría mismo este 1, 2 y 3.
Y aquí está la clave. No podemos comenzar enumerando por el metil, que sería lo más obvio en este caso. Enumeramos por el metil y quedaría un 2 y un 2 y nos quedaría más cerca. Pero en este caso no podemos tomar este metil. Aunque la M vaya antes que la N en el abecedario, no se puede, porque el otro nitrocompuesto quedaría en la posición número 4. Este quedaría más alejado, 1, 2, 3 y 4 son posiciones más altas que 1, 2, 3. Entonces debemos de empezar o por el de arriba o por el de abajo. Ya que, por ejemplo, como lo hemos mencionado, si comenzamos por este, quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y este quedaría en el 6. Sería una posición demasiado alta. Pero por lo tanto, si comenzamos por este, sería 1, 2, 3, 4, 5. Si comenzamos por el mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como debemos empezar por el de arriba y por el de abajo, podemos numerar el compuesto. Que quedaría... Bueno, primero vamos a seleccionar, por ejemplo, la parte de arriba. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y el carbono número 6. Ahora sí, ya podemos escribir el nombre de este mismo. Que quedaría 2 metil. Obviamente hablando porque la M va antes que la N. Después, esa sería la regla del abecedario. Después iríamos con 1, bueno, guión 1, 2, 5, 3, perdón. 1, 3, 5 nitro, trinitro, porque estamos viendo tres grupos nitro, benceno. Entonces este mismo nos quedaría como 2-metil 1,3,5 trinitro benceno, o también conocido como TNT, que es un compuesto explosivo, o sea, dinamita. Analizando el nombre podemos darnos cuenta que el 2, este mismo 2, es la ubicación del metil, que es la parte de acá. 1, 3 y 5, las ubicaciones de los nitro, 1, 3 y 5. Y el benceno, que sería el compuesto aromático que teníamos en el anterior ejercicio. Y entonces el final, 2-metil, aquí mismo, 1,3,5, 1,3,5, benceno, el compuesto aromático. Y por último voy a dejarles estos dos ejercicios para que puedan ir repasando, estos por la parte de aquí abajo, para que puedan ir repasando un poco la nomenclatura. Recuerden las reglas que mencionamos anteriormente sobre las insaturaciones y, más importante, la forma en la que se deben de numerar los carbonos.